nos cruzamos la última vez en un evento muy raro y muy lindo en Rosario, no sé si te acordás. Sí, con un juego de palabras que sobre el tiempo. Cosas divertidas, no me acuerdo. Salió muy bien, hablábamos del tiempo, creo que nos había tocado esa mesa sobre el tiempo. Y fíjate vos, ¿no? 50 años. Ahora, yo hice el linkeo hoy, digo, mira vos, estoy hablando del tiempo con Lito y vamos a hablar de esto. ¿Qué significa? Porque es nada, toda la vida generando música, no solo tuya, sino de los demás. Y bueno, ahora hace unos años, un par de años ya que empiezo a cumplir años importantes de cosas que hice. Tengo tantos discos que todos los años se cumple algo, claro. Además de mi cumpleaños, ¿sabes? Y en el caso de algunos discos, como este, por ejemplo, o el año pasado, que celebramos el anterior, Muerte en la Catedral, tienen mucha música con armonías y cosas que hay que estudiarlas, que manejarlas, porque siempre los discos, viste que tienen una o dos canciones que se despegan y más o menos quedan grabadas en el afecto de la gente, pero el resto de las canciones no las pasa nadie, luego no las toca nadie, no las conoce nadie. Y yo mismo tampoco las toco porque yo soy de producir mucho, de meter cosas, entonces yo cuando sale un disco mío, ya estoy pensando en el siguiente que voy a grabar desde los 15 días más adelante, y el resto de las canciones no las toco en ningún lado. Y ahora que hacemos esto de la celebración, porque lo vamos a tocar en 5 o 6 lugares, además del 30 de agosto. Lo vamos a tocar después en Rosario. ¿Cómo decir que el arranque es el 30 de agosto? Claro, después lo vamos a tocar en Rosario, en La Plata, en Córdoba. Claro, tuve que armar todos los temas, no pretendiendo hacer un cover, ni mucho menos, que no me gusta. Yo respondo siempre a la química de lo que pasa en ese momento y con la gente que toco. Ha cambiado no solamente el tiempo cronológico en uno, sino además el tema sonoro es totalmente distinto. Entonces las canciones las hago, sí, respetando la letra, la poesía, la armonía que tienen, la línea melódica, pero le busco otra manera de cómo tocarlas, ¿no es cierto? A veces una que era muy cargada de mucho doblaje de instrumentos, la hago un poco más acústica, más sencilla, o otra al revés. Y lo hago esto con un cuarteto que tengo montado con unos músicos amigos que les gusta mucho la música que yo escribo y que a mí me gusta mucho cómo escriben y tocan ellos, que son dos hermanos del grupo Los Reyes del Falsete, Nica y Tomás, que tocan ellos la parte de percusión y bajo, cantan también, y de violero está Ariel Minimal del grupo Pez, que también es tenés un disco bárbaro con Pez. Sí, yo toco hace mucho tiempo con ellos, así en distintas formaciones que armamos. Y bueno, y esta vez tocó que voy a salir un poco con el nuevo cuarteto, le llamo, porque hemos cambiado los instrumentos que tocamos. El que tocaba la viola ahora toca un poco más el bajo y bueno, unos cambios. Y vamos a hacer como 6 o 7 conciertos con este material, que no es solamente tocar canciones del disco Melopea de los 50 años, sino también que toco de tu repertorio. De todo el repertorio. De tu repertorio. Y en el caso de estas canciones, que ya, 50 años, ¿cuál te pasa que decís, wow, este tema qué bien sobrevivió, qué bien que se mantiene, qué lindo que está? ¿Tenés algún tema así preferido que te decís, Mira, sí, seguramente hay uno que me guste más que otro, pero en general yo he sido muy cabeza dura, muy caprichoso, siempre he tocado lo que a mí me gusta, sin faltar el respeto a nadie, lo que a mí, ¿entendés? Digo, yo no me fijo en que cuidado porque estos acordes la gente... Yo conozco músicos que dicen, cuidado, la gente no lo va a entender esto. Es como lo tratamos como si fueran monitos, ¿viste? Claro. Y no tienen por qué entenderlo tampoco. Seguro. Vos tocas tu música y nada más. Si llega emocionalmente, va. Y si no va, no va. Pero vos te quedás tranquilo que tocas lo tuyo. Entonces muchas de estas canciones, claro que resisten el paso del tiempo porque tienen su quilombo armónico y todo eso, pero a veces me da risa porque digo, ¿cómo nos dejaban tocar esto? Porque tocábamos de aquí para allá y encima mi trío de esa época, como vos mencionaste, con el contrabajista Jorge Negro González y Néstor Astarita, era raro para la época porque tenían 10 años más que yo, lo cual eso era ser muy viejo en esa época. En el vulgarismo era así. Y por otro lado eran tipos que venían del jazz. Claro, yo lo recuerdo, era una formación pero no tocábamos. No, lo que pero era una formación jazzera. Sí, tocábamos más relajados, tocábamos improvisando mucho. Claro. Pero la improvisación tampoco es algo que corresponda estrictamente al jazz. Todas las músicas folclóricas del planeta
incluyen la improvisación. Nito, Sí. ¿Cómo te miraban en aquel momento los músicos de jazz? ¿Te miraban de reojo porque vos eras del palo de rock? ¿Y cómo era ese...? Sí, mira... ¿Cómo es esa amalgama después? El tema del prejuicio con la música, y creo que con muchas profesiones del arte, siempre existió y va a existir. Siempre hay un manojo de gente que está en otro lado, ¿viste? O que no le gusta. Por ejemplo, si yo tocaba temas con Domingo Cura en la misma época, con aire folclórico, por eso yo lo llamaba aire de samba, aire de chacarera, los folcloristas decían que eso no es folclore. Y si yo no decía que era folclore, pero ya les parecía raro. Y los rockeros, algunos decían que había traicionado el rock. Que eso no es rock, claro. O sea, no te tenés que ir. No, claro, o sea, claro. Si te guiabas por lo que te decían, no producías. Claro, por eso lo mejor es no escuchar eso. Hay que escuchar la música, el sonido del corazón, la idea de uno y nada más, ¿no? Recién mencionabas sobre no hacer cover de tus propias canciones y mencionabas, no me acuerdo la frase textual, pero hacías eje en la cuestión tecnológica de la época. ¿Te cambia mucho la manera o te cambia al escuchar el disco como era originalmente a interpretarlo ahora con los avances que hubo en la tecnología o la música sigue fluyendo? No, la música sigue sonando igual. Hay mayor fidelidad en cuanto al sonido digital, con un piano eléctrico, con un órgano. Pero después yo no uso ninguna otra cosa, ningún otro aditamento, que por cierto existen hoy en día, que cambia la música. No, pero digo, no hay nostalgia por la manera en que se grababa antes, por los instrumentos, por el sonido. No, la manera que se grababa antes, agradezco que empecé de esa manera, porque no existía nada de esta onda. Los técnicos era la primera vez también que grababan una cosa así. Claro. Y nosotros estábamos como descubriendo, entonces nosotros inventamos y decíamos, bueno, mira, yo ahora le quiero poner otro coro más. ¿Y dónde pongo el coro? Mira, ponelo acá en este costado del estéreo porque va a quedar... Eran inventos que uno hacía. Claro. Hoy en día esas cosas, o verdad y todo eso, existen y aparecen en libros en todos lados. Pero en esa época era un invento ahí nuevo, de nuestro, sin querer. Y está bueno haber aprendido así porque yo veo que hoy en día, por ejemplo, hay grabaciones de distintos artistas a veces que las graban y ponen un timing para no irse el tempo. Para nosotros eso es una falta de respeto. ¿Cómo te va a ir del tempo? Claro, si imposible. Claro, entonces nosotros tocamos al latir, al ritmo del core, del estar ahí, ¿entendés? Y eso lo sigo haciendo hoy en día. Y está bueno. Yo, por ejemplo, grabo muchísimo y casi siempre lo que canto queda en la primera toma. No lo hago para ahorrar plata, ni tiempo, ni mucho menos. Me parece que es la versión más fresca de lo que sale. A veces me ha tocado grabar con otra gente que produje de otra generación, con otros músicos, y hacemos una toma y ha salido caliente, ha salido bien, y yo digo, bueno, ya está, vamos a tomar algo. ¿Cómo? ¿Ya grabamos? ¿Quieren seguir? Pero pasa, vos estás acostumbrado que si hacías una toma no gastaban cinta y eso también le salía menos plata. No había nunca un cálculo, si tampoco la pagaba yo la cinta. No, él dice que le salía, eso. Le parecía no lo por mejor. Eso digo, el criterio era, y sigue siendo para mí, que vos vas a tocar y eso es lo que das vos, no hay más que eso son lo que tenés. Como si fuese un vivo. Claro, por supuesto que está bien que vos digas, bueno, este tema lo vamos a hacer 2 veces o 3 veces, ¿por qué? Porque el batero te diga, yo quiero hacer ese rulo de una manera más blanda, eso existe, está bien. Pero por lo general vos tendrías que ir y tendría que sonar bien ya. Claro. Si no, ¿por qué no va a sonar bien? Digo, ¿tenés ¿no? ganas? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo acá. Ahí te acercaron un vasito de agua también si querés. Si tenés ganas y si querés cantar algo, lo que tengas ganas también, si es algo que va a estar en el repertorio, no, lo que quieras. Sí, te voy a cantar algunas canciones que son lindas con la guitarra. Claro que se pueden tocar con cualquiera de los 2 instrumentos, pero digamos que las que hiciste en guitarra tienen esa cosa medio fogonera, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es una canción que la hice a mis 20 años. Wow. Ayer, la sonrisa de un niño me hacía feliz. Hoy, nada de eso me queda a mí para creer. Mañana, del mañana que puedo esperar, y quién sabe qué puedo
ayer. Parece escrito ayer, qué impresionante. Sonaba un poquito más fuerte todo antes. No, Una salió- cejita más. ¿Se escuchaba bien? Se escuchaba perfecto. bien, sí, se escuchaba muy bien. Ahí va. No, se Sí. escuchaba perfecto. Pero qué vitalidad, parece escrita, ¿no? Qué vigencia el tema. Sí, mira, la vigencia, eso tiene que ver con las canciones que tienen melodía fuerte, rica. Puede ¿Es ser el una- secreto, decís vos? Sí, puede ser una canzoneta napolitana de 50 años antes que naciéramos nosotros y la vas a oír así. Puede ser cualquier tema del primer y segundo disco de los Beatles y lo vas a oír así. Es cierto eso. No es ni mejor ni peor, es eso. Si esa línea melódica, además, está cubierta como alfombra con el tipo de armonía que le pones, los acordes y eso, está redondo. Y si le haces una rítmica también andante que va bien, es propicio para que un tipo cante y lo cante para afuera, con un grupo o solo con la guitarra como lo estoy haciendo ahora. Vos obviamente sin pretenderlo, solo por tu convicción y tu pasión creativa, pero debes tener varios récords cubiertos. No sé, ¿tenés más de 1000 canciones, puede ser? 1400. 1400 canciones. Y después la cantidad de discos que trabajaste para otros, que hiciste la producción para... Sí, No sé mucho. cuánto grabaste con el sello. Y en el sello que ahora estamos por cumplir el año que viene 40 años, hemos hecho 700 álbumes. Impresionante. Aparte de todo, de jazz, de tango. Sí, de- esencialmente jazz, ¿no? cosas lindas de folclore, Sí. tango en las dos maneras, el tango un poco de alguna gente nueva que aparecía, pero también mucho tango de documentación, de rescatar cosas que no las encontrás en ningún lado. Por lo menos en esa época, hasta que sacamos nosotros los discos de nuevo, no los encontrabas, ¿Y ¿viste? por qué hiciste eso? Creo que yo por lo menos nunca te lo pregunté. Sí, digo, es porque- una pasión de muy chico de cuidar la música. Yo soy también muy coleccionista de música del mundo. Tengo muchos discos y alguna gente creía que tenía discos de rock. ¿Cómo es tener discos de rock solamente? El rock es una cosa más de lo hermoso que es la música Claro. en general. Tengo de todo, tengo de música brasilera, rock, música étnica, tango. Qué sé yo me levanto una mañana en mi casa y escucho unas grabaciones de la orquesta de Aníbal Troilo de antes que yo naciera. Wow. Que ¿Escuchás conseguí los vinilo? discos. ¿Vinilo? De ¿O todo, no? de todo. Todos De los formatos que Todos haya, los formatos los, escucho, los sí, usás. Pero de chico, ¿tu familia que primaba más? ¿El folclore, el tango? No, la música en general, porque mi vieja era pianista de una orquesta, como le llamaban en esa época, orquesta típica de señoritas. En Rosario, claro. Allá en Rosario, claro. Y estaba la mafia, y entonces tocaban por dónde, por Pichincha, que hoy un día es un lugar medio gourmet. Ahora se ha convertido, ¿no? No, pero era un lugar pesado con unos bares que te encargo. Y había música en vivo toda la noche en todos los lugares. Claro. Y les garpaban y vivían de eso. Por ejemplo, mi vieja estaba en una orquesta que te llevaba el nombre del local. El local era Los Colonos. Entonces se llamaba Orquesta Típica de Señoritas Los Colonos y eran 12 minas. Uf, qué maravilla. Mi vieja era la pianista. Tenía 22 años, 21 años. Estamos hablando que década del 20, 30 en Rosario. Sí, ¿no? el 30 y pico, no, Claro. el 40, hasta el 40 y pico. Ah, mirá. Sí. Bueno, y mi vieja tocaba ahí con esa orquesta, pero se había recibido de concertista clásica, pero porque los padres le habían mandado que tenía que recibirse el diploma de concierto de música clásica, que lo hizo. Pero ella quería tocar música popular, entonces cuando la primera de cambio, pum, se fue ahí al matadero y empezó a tocar, ¿sabes? No, ¿sabes? Yo no las pude escuchar, Ah, porque mirá. esto es 2 años antes que yo naciera, 3. Ah. Y mi viejo fue quizá el primer cantor melódico que hubo, que estrenaba cosas de mexicanos y cubanos y todo eso. Entonces no eran ellos ortodoxos, mucho menos con el género. Les gustaba la música. Entonces en mi casa se escuchaba Frank Sinatra, George Gilberto, cuando yo tenía 10 años que apareció. Qué maravilla, George Gilberto. Claro, los Beatles, la orquesta de Troilo. O sea, todo. Piazzolla, de Se todo. escuchaba Porque todo. y no había una discusión de, ay, vos tocas liviano, vos tocas pesado, vos tocas acústico. Era música. Nada, era la ¿no? música. ¿La música buena o mala en todo Claro, caso? claro, Porque no te sí. gusta, no sé si ya está buena o mala. Que te gusta o que no te gusta, qué sé Claro, yo. que te emocione o no. O Así que te que diga esa no. fue mi educación. Y cuando después yo empecé a hacer cosas, tenía el sueño que con cualquier músico tiene, que le gustaría tener un estudio de grabación y esas cosas.
pero yo quería grabar y producir también a otros artistas, ¿sabes? Y en las compañías que yo estaba, por ejemplo, produje, suponte, uno de los primeros discos, un disco de Fat Fernández, el trompetista. Sí, claro. Con el cual después produje 7 discos de él. Pero cuando hice el primero no existía Melopea. Entonces lo ofrecí en la compañía para la que yo estaba y me sacaron zumbando. Entonces ahí dijiste, me decían, por ejemplo, pero ¿quién quiere escuchar un gordo tocando la trompeta? Imagínate con ese criterio la cantidad de músicos que no grabarían. Claro, nadie grabarían solamente lo que los delgados, claro. Entonces, qué talentoso, Fat Fernández. Claro, entonces, bueno, me di cuenta de que tenía que tener un espacio donde no tuviera que preguntarle a nadie, aunque fuera en contra de lo que se llama, de lo que es el negocio de esto, porque era afrontar también otra cantidad de gastos y mezclarlo con mi carrera personal. Pero para mí todo es la carrera personal. Producir a alguien yo disfruto lo mismo que cuando hago un disco mío personal y así hemos hecho. Es hermoso lo que decís, porque además es quizás un aspecto que no sé si se reconoce tanto en tu vida. Ha sido impresionante la cantidad de material, 700 discos, la difusión de otros autores, yo lo considero realmente muy valioso. Déjame recordarle a la gente que nos está escuchando, que está entusiasmada, que agradece que viniste, que el 30 de agosto en la trastienda, es una excusa, porque para verlo a Lito, con una formación además muy sólida, va a celebrar los 50 años de un álbum que es Melopea, pero va a ser temas de su repertorio, así que la vas a pasar genial, ya pueden sacar las entradas. Te hicimos venir con la guitarra, así que si tenés ganas, te cantás otra. Sí, claro. Mira, voy a cantar una justamente del Melopea, que también queda muy linda con la guitarra sola. Esta es una poesía de Mirta de Filpo, que tiene muchos textos en ese disco Melopea. Sí, claro, ella participa ahí. Claro, sí. Y muy, muy lindo, es un estilo totalmente distinto, poético, a lo que son mis letras de canciones. Y en esa época, que además éramos pareja, yo escribí mucha música de parte de su poesía, así que en esos discos de los años 70 aparecían álbumes donde había unos cuantos con letras mías y otros con letras de ella. Y esta es con letra de ella. Esto se llama Restaurante del Diablo. Encontré dulce el azar y rodé junto a mi suerte o mi dolor. Dios no parecía protestar y el diablo me dijo, ven acá. Empiezo a saber que el corazón no recibió un premio fácil por amar. Dios sigue callado y diablo va, siempre con cuchillo y tenedor. Dímelo, diablo, cuéntame, diablo, ¿qué preparas hoy para almorzar? Dirana. Encontré dulce el azar y rodé junto a mi suerte o mi dolor. Dios no parecía protestar y el diablo me dijo, ven acá. Dímelo, diablo, cuéntame, diablo, ¿qué preparas hoy para almorzar? Dímelo, diablo, cuéntame, diablo, cuando yo no esté, ¿qué comerás? Extraordinario. Qué lindo escucharte en vivo, Lito. Muchísimas gracias que viniste con la viola. Yo digo, ¿se vendrás con la guitarra, Lito? ¿Lo convencerán? Sí. ¿Lo convencerán? No, es que los otros días también fui a un programa de tele y me llevé una de estas violas
Y si se da el asunto que hay un rinconcito, algo en el programa, queda como si estuvieras en tu casa tocando. Claro, ¿no? esa es la idea, esa es la Sí, idea. sí, sí. Por suerte acá además de paso le agradecemos, no tanto al operador como a los técnicos de la radio, siempre hacen el esfuerzo para que todo salga bien, así que ayuda, si la voluntad del artista está, eso es genial. Para, ¿vos tenés tu rinconcito en tu casa? ¿A uno que digas específico es este y no es en otro? Bueno, yo vivo en una casa muy grande, muy vieja, en Tigre. Es una casa que tiene 130 años. Wow, Y historia. Sí, es que historia de ahí. Y tengo espacio. Mi mujer tiene su lugar que pinta y yo tengo mi colección de discos que son 25.000. 25.000 discos. ¿Esos son los vinilos, no? No, O en no, general, vinilo de en todo. general, de todo. Y después libros también, porque leo mucho, tengo más de 5.000. Entonces tengo todo eso mezclado con sintes parados, órganos, un violín, una armónica, qué sé yo. Es como una cuevita mía, donde yo ahí escucho, disfruto y también escribo, toco, hago de todo. Ahora después cuando ya llega el momento, digamos, entre comillas, profesional, me voy a 20 minutos de ahí que tenemos el estudio, Claro. que es para grabar el disco, que es donde está Melopea, que ya es Villa Urquiza eso. Bien, ahí, bueno, pero ahí es otra cosa, ahí ya te metes el traje profesional, Sí, digamos. sí. No, acá también he grabado cosas, porque ve, ahí tenés el tema de lo que es los adelantos que hay. La vez pasada me compré un cacharrito, por ejemplo, que graba 4 canales, pero lo graba como si estuviéramos ahora acá comiendo algo. Pongo Sí. y grabo Y te lo graba con un nivel... Una base rítmica, hago así, y le pongo arriba unas cuerdas, y después toco esta viola, y después hago un coro, y parece un grupo. Y lo hice Impresionante. solo, ¿entendés? Y de ahí me lo llevo al estudio, en Villa Urquiza, donde ahí ponemos 24 canales, y relleno los otros 20 que me faltan. Pero los 4 primeros, que son los más íntimos, los hice en mi casa cuando me levanté. Qué bárbaro. Sí, es bueno eso. ¿Qué opinión tenés con respecto a algunas corrientes de música más moderna? El vez pasado lo entrevisté a Ciro Martínez de Los Piojos y me decía, qué loco, me dice, nosotros teníamos tan pocos recursos y ahora que hay tantos recursos es como que si la música se hubiera simplificado, como que todo va a cosas más básicas. Dice, yo pensé que la tecnología, todos estos avances nos iba a permitir hacer cosas más complejas. Íbamos a ir hacia lo complejo. ¿Te resuena o qué opinás? Sí. No, a mí me parece que las tecnologías lo que hacen, lo que permiten es que toca gente que cada vez sabe menos. ¿Entendés? No es que nos pueden hacer más, hacen Entiendo. hasta donde saben. Ah, ok. ¿No es cierto? Y si vos sabés un poquito nomás, tienen 1000 yeites estas tecnologías como para que lo dulcifiques, corrijas y logres un estadio que a lo mejor no tocás así vos. Claro. O sea que es un peligro. No para mí, no para el que toca hace tanto tiempo como yo y que toca, ¿no? Pero la idea de la tecnología, que es para que uno evolucione, existe, pero tiene que tener uno el ánimo de voluntad y las ganas de querer hacer eso. Por ejemplo, para mí, el invento de todo lo digital, las redes, es una genialidad para mí. Sin embargo, en realidad se usan comúnmente para boludeces. Claro. Para fake news, para mentiras, para discutir, para insultar, y para meter propagandas de cosas medio horribles. ¿Y cuándo se va a usar lo otro? Por eso digo, está en la responsabilidad de cada quien, ¿no? ¿Cómo estás llevando, mira, ya sobre el final de la charla, porque lo importante era hablar de la música esencialmente contigo, pero ¿cómo te llevas con este momento? Vos citaste las fake news, los discursos de odio, es como algo muy abrumador, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivís este momento? No, trato de vivir en mi mundo, no vivo en un tupper, tampoco sé todo lo que pasa, lo siento. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que me las banco, pero trato de vivir con mi intensidad, con mis cosas, porque no hay derecho que si no me gusta algo, que no lo inventé yo, encima yo me tenga que hacer un problema y hacer mal lo mío. ¿Por qué? Entonces voy adelante. La canción, la música tiene esa nobleza también, que uno puede pasar buenos momentos en el medio de una guerra, por ejemplo, ¿no? Y esto a veces se parece, ¿no? Por lo menos en lo discursivo, sin duda. Antes de despedirte, Lito, mira, media hora de música, paramos hoy todo. Me pareció
buenísimo hacerlo. Recuerden entonces, la invitación es para el sábado 30 de agosto en la trastienda. El Lito va a repasar Melopea, ese disco del que se cumplen 50 años, con esta formación de cuarteto, con Ariel Minimal en guitarra y canto, con Nica Corley, bajo, guitarra y canto, y Tomás Corley en batería y canto, Lito con la viola, con el piano, y va a estar además, vayan fijándose, en distintas ciudades de la Argentina. En Rosario, por supuesto, ¿no? En su patria chica. Vamos a estar en San Francisco, en Córdoba, en La Plata, en el Instituto Itela, en una cantidad de lugarcitos. Bueno, hay que ir fijándose. A ver, ¿con qué te despedís? Mira, voy a tocar una que pusieron un cachito hoy, la grabación original, ustedes, la que se llama Memento Mori. A mí me encanta ese tema, qué bueno. Vigencia de un artista extraordinario. Muchísimas gracias, maestro, por visitarnos. 30 de agosto en la trastienda, no se lo pierdan. Gracias a ustedes, chao. Estás escuchando La inmensa minoría. Estás escuchando Radio con Voz. La inmensa